En estos, ¿cuáles han sido sus trabajos más llamativos? Que hasta el momento usted me diga, yo he ilustrado este organismo y es el de los que más me ha gustado. Bueno, a mí lo que me gusta es romper moldes. O sea, lo importante para cualquier ilustrador, paleoilustrador, como le decimos ahora, pero en general yo lo considero que es más como una especie de ilustrador científico, por decir algo, y específicamente es romper el molde. Si yo puedo agarrar, por ejemplo, el esqueleto de Deinonychus, por ejemplo, y convertirlo en un guajolote con garras, lo hago. Lo hago y sin miedo, porque esencialmente no tenemos todos los elementos. Ahí es donde entra la imaginación o sea, sabemos, por ejemplo, que hay ¿cómo se llama? Que tenía plumas largas alrededor de los brazos que parecían alas. Sabíamos que estaba emplumado, pero ¿por qué no podía parecer un cóndor o un guajolote o algo parecido? O sea, yo literalmente empecé a destruir los moldes a principios de los años 90. Me costó mucho trabajo, me costó mucho sudor, sangre y lágrimas, pero lo logré. Tuve muchas discusiones y me rechazaron muchos trabajos, pero continué y me he negado a hacer trabajos que consideraba que no estaban al estándar de la ciencia. Qué interesante. Aquí maneja algo muy padre, o sea, se ha mantenido su postura, ¿no? O su ética también a su trabajo y a, como usted dice, no cumple la ciencia que yo sigo, entonces mejor no, o sea, mantiene ese estático. Y entonces aquí es donde yo le digo, yo he visto la oportunidad le digo, no puedo ir, aún no he podido ir, espero algún día hacerlo. Pero aquí es donde se presenta esto que usted llamó Dinosaur Revolution, o sea, estas pláticas que usted ha dado, esto es a lo que usted consideró como esta forma. Háblanos un poquito de qué esto es Dinosaur Revolution. Bueno, Dinosaur Revolution es la culminación de muchos años de estar tratando de recrear una exposición donde se llegó a través de varias exposiciones. La penúltima fue Dinosaurios Mexicanos y la última fue Dinosaur Revolution, pero es algo que yo inicié con una cosa que se llama Extreme Dinosaurs, ahí en los años, finales de los años 90, principios del 2000, hice mi primer libro de dinosaurios exclusivamente, y ahora lo he vuelto he hecho la segunda parte, o sea, literalmente el remake del viejo, pero esta vez ilustrando las exposiciones en las cuales he participado así en los últimos 10 años, sobre todo los últimos 10 años. Cuando me dieron la oportunidad de recrear, por ejemplo, lo que se llama la revolución de los dinosaurios, para mí la revolución de los dinosaurios proviene más que nada de algo que hemos estado estudiando y que nos sorprende cada vez más en los dinosaurios, que es la cuestión de la piel. La piel es algo que los separa del resto de los reptiles. O sea, los dinosaurios tienen clase. Para mí, los dinosaurios tienen clase. Es clase dinosauria. O sea, ¿por qué? Porque hay dinosaurios ¿cómo se llama? Que desde la base empiezan a tener filamentos, empiezan a estar cubiertos ¿cómo se llama? De distintos tipos de integumento que no es lo que, digamos, no es lo que esperábamos, porque incluso creíamos, por ejemplo, que solo las aves tenían plumas. No, ahora sabemos que incluso dinosaurios basales tenían plumas, incluso dinosaurios como, por ejemplo, ornitisquios. Siempre cuando pasamos de las aves a los terópodos, y de los terópodos a los ornitisquios, todos tenían plumas en algún momento sobre todo en la base de su existencia. Por lo tanto, para mí, yo considero que la gran revolución de los dinosaurios proviene del descubrimiento del tipo de recubrimiento que tenían los dinosaurios, que no se sabía antes para nada. Siempre se creyó que eran escamosos, ahora ya se sabe que es mucho más complicado que eso. Las escamas pueden tener muchos tipos de formas de desarrollo, y en los dinosaurios tuvieron formas peculiares tanto a los ornitisquios como a los terópodos.
Exactamente. No, y está muy interesante esto que menciona, porque luego en ocasiones uno dice, es que son escamas, pero no, incluso hay estudios que te dicen que las escamas que las aves presentan en sus, pues vamos a decirle en sus piernas pelonas, vamos a decirlo así, son escamas que tienen esa premodificación a hacerse una pluma. O sea, no es una escama igual a la que tiene un cocodrilo o a la que tiene una iguana, o sea, son escamas exclusivas de las aves. Son plumas modificadas en vueltas a ser escamas. Exactamente. Por ejemplo, ahorita lo que mencionas es muy interesante. Actualmente hay estudios que dicen que los saurópodos, por ejemplo, en estado juvenil, crías, tenían sus plumas en todo el cuerpo, o sea, que era como una película y quizás los iban perdiendo mientras iban creciendo. O sea, es una de las teorías que hay. Y también, pues me imagino que sí lo vio un grupo que está como que hermano compartido, que es el de los reptiles voladores. También se encontraron que pudieron haber tenido plumas. O sea, no es algo que uno les meta sí porque sí, sino es una evidencia que se tiene desde hace muchísimos años, desde, como usted dice, desde el basal, y que se ve que se comparte en el grupo. O sea, ya las plumas está haciendo algo como casi un carácter ancestral que se fue modificando y se fue mejorando con el tiempo, que ya en las aves actuales podemos observarlo de diferente forma. Yo no diría plumas, yo diría protoplumas. Bueno, protoplumas. Protoplumas, y las plumas ya es un derivado más complicado, digamos. Pero todas las plumas tienen su inicio de alguna forma. Todo el integumento, la parte exterior de un dinosaurio tiene ¿cómo se llama? Su origen, que yo diría es universal en la clase de clase dinosauria. O sea, que considero que es universal en su base, y de ahí se expandió en distintas ramas con distintos usos, que incluso porque la queratina tiene, o sea, la queratina las plumas están hechas de queratina. Entonces, la queratina es muy importante, puede tener muchas formas, puede tener picos, púas, plumas o filamentos o lo que sea. Entonces, para mí esa fue la gran revolución de los dinosaurios. Entonces, las dos grandes ramas de dinosaurios, Terópoda y Ornithischia, o sea, se dividieron en la base y se unieron al final, o sea, como predador y presa, ¿no? Y solo uno de ellos sobrevivió. Esa es la base de mi exposición. Esa es la base de la revolución de los dinosaurios. Solo uno de los grupos de los dinosaurios sobrevivieron, los terópodos. Así es, que vaya que interesante. Y son los que actualmente tenemos con nosotros, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho en los recorridos o en las pláticas que he dado de dinosaurios. A mí me dicen, oye, ¿y dónde hay un dinosaurio de la actualidad? Siempre te responden, iguanas, cocodrilos. Y yo les digo, no, cocodrilos son más antiguos que un dinosaurio, son unos fósiles vivientes. Pero si tú quieres ver un dinosaurio en la actualidad, quizás más derivados, pero puedes voltearte a ver una paloma, puedes voltearte a ver a un águila o un halcón, y ahí vas a encontrarte a dinosaurios actuales, ¿no? Correcto. Y ahora, esto también me lleva a una pregunta interesante. Mencionó en su plática, en este discurso que nos dio, han ilustrado dinosaurios mexicanos. ¿Qué dinosaurios ha ilustrado? Mexicanos. Pues lo que pasa, el problema con los dinosaurios mexicanos es que son terriblemente fragmentarios, hay muchos fragmentos, entonces hay mucho dinosaurio mexicano que tiene que ser comparado con otras especies de las cuales se conoce más, digamos, pero en México estaba lleno de dinosaurios, sobre todo el nombre, lo que es el norte de México, estaba lleno desde Magna Paulia hasta Albertosaurio, hasta tantísimos, pero sobre todo había 3 grupos principales. O sea, los hadrosaurios, los ceratópsidos y los tiranosáuridos en general. Esos son digamos, los que dominan el esquema. Pero también había nodosaurios, había cualquier, o sea, era la típica fauna cretácica, pero además específicamente mexicana, porque por ejemplo, hay ciertas características de los hadrosaurios mexicanos que solo lo tienen los hadrosaurios mexicanos. Las vértebras elongadas de la parte altas de la parte de la pelvis y la cola, eso es muy peculiar de México. La mayor parte de los ceratópsidos tienen que ver con un ceratópsido norteamericano que se llama Nasutoceratops. O sea, por lo tanto, cuando no se encuentra
la pieza del rompecabezas se tiene que agarrar de otra parte. Pero sabemos que con simplemente, bueno, también hay dinosaurios avestruz en México, hay de los famosos gallimimus, pero incluso gigantes, ahora se han encontrado. O sea, hay una enorme variedad de dinosaurios mexicanos, sobre todo en el norte y sobre todo del Cretácico. No estoy familiarizado con otros, o sea, en el Cretácico a todo nivel, a nivel de base del Cretácico hasta el Cretácico superior. O sea, todo el Cretácico fue dominado en la parte del norte de México. En otras partes de México, por ejemplo, se han encontrado incluso del Triásico, lo cual tenemos a la Heterodontosaurus y cosas así, pero es tan fragmentario, o sea, tiene tan poco, hay muy poco material. Existieron, pero solo se conocen los fragmentos. Entonces, eso es lo que siempre he dicho, que los mexicanos necesitamos, digamos, un empuje enorme por parte de todas las instituciones y de todo el que pueda ayudar, ¿no? Para que haya más estudio de los dinosaurios y que los paleontólogos puedan tener todo el material que necesitan en sus manos y lanzarse, ¿no? Porque eso es lo que se está haciendo ahora y eso es lo que se tiene que estar constantemente haciendo. Yo cuando escucho a algún mexicano diciéndome que no hay dinosaurios mexicanos, o que no hay dinosaurios mexicanos, le digo, bueno, ni en los años 70 ni en los años 80 había dinosaurios mexicanos. Ahora sí. Ese es el problema, que literalmente ha ido en proceso, porque yo cuando vivía allá, cuando vivía en México, no teníamos dinosaurios. O sea, los dinosaurios eran que los de siempre, pero eran de Estados Unidos o de Europa o de lo que sea, o sea, pero no se conocían dinosaurios mexicanos. Yo cuando, por ejemplo, René Hernández me enseñó los primeros dinosaurios mexicanos, porque fui en el Museo de Geología y me puso en el regazo la cabeza del fémur de un hadrosaurio que era del tamaño de un saurópodo, no, me quedé maravillado. Dije, ¿y esto? ¿Cómo? De Saltillo. ¿Cómo es posible? Nunca en la vida se me hubiera ocurrido a mí en los años 70 o en los años 60 o en lo que sea, nunca se me hubiera ocurrido a mí un dinosaurio mexicano. Era más bien como el único dinosaurio mexicano que existía entonces en el Museo del Chopo, y era el Diplodocus, que ahora está mejor reconstruido en el Museo de Historia Natural. Gracias a Richie.